Hitler y Goebbels mantuvieron encuentros privados donde discutieron la interpretación de la guerra, la definición del enemigo y la forma en que debía presentarse cada decisión del régimen. En esas conversaciones se acordaron líneas de propaganda. Se evaluó el comportamiento del ejército y se establecieron criterios para controlar la información dentro de Alemania. Ningún otro espacio del Reich concentró tanto poder ideológico y comunicativo. A medida que la guerra avanzó, esas reuniones marcaron el tono de los discursos oficiales, influyeron en la moral interna y fijaron la narrativa que acompañó cada victoria y cada derrota. Incluso cuando el frente colapsó, ambos continuaron coordinando cómo debía explicarse el derrumbe y qué mensaje debía mantenerse hasta el final. Cómo se transformaron esas conversaciones en herramientas para sostener la imagen del régimen. ¿Qué decisiones estratégicas dependieron exclusivamente de ese intercambio privado? El círculo interior del poder, el vínculo político y emocional entre Hitler y Goebbels. La relación entre Adolf Hitler y Joseph Goebbels se formó en un espacio donde la política, la lealtad emocional y el fanatismo ideológico convergieron en un vínculo que moldeó la conducta interna del régimen nazi desde los primeros años del movimiento. Para entender las conversaciones secretas que ambos mantuvieron a lo largo de su alianza, es necesario trazar primero la arquitectura íntima de esa relación, que no fue únicamente la de un líder y su subordinado, sino la interacción intensa entre dos hombres que compartían una visión del mundo basada en el resentimiento, la ambición totalizadora y una concepción casi mítica del poder. Cuando Goebbels conoció a Hitler, el futuro ministro era un intelectual frustrado, inmerso en una crisis de identidad personal y política. Sus primeras impresiones sobre el líder nazi fueron ambiguas, una mezcla de fascinación y desconfianza. Sin embargo, bastaron pocos encuentros para que el joven propagandista percibiera en Hitler una figura capaz de encarnar sus propias aspiraciones de significado. Lo que comenzó como una curiosidad política se convirtió progresivamente en devoción absoluta. En privado, Goebbels interpretaba el contacto con Hitler como un acontecimiento trascendental que reordenaba su existencia. Esa intensidad emocional resultó fundamental para comprender la dinámica del círculo de poder nazi en formación. Hitler, por su parte, comprendió temprano el valor de un colaborador que no solo obedecía, sino que aspiraba a comprender y materializar sus ideas con una sensibilidad casi intuitiva. Goebbels ofrecía algo más que eficiencia política. Aportaba una energía emocional que reforzaba la autoridad de Hitler, celebrando sus gestos, justificando sus dudas y transformando sus intuiciones en relatos políticos coherentes. Las conversaciones iniciales entre ambos giraban en torno a temas ideológicos y tácticos, pero también funcionaban como espacios donde Hitler podía proyectar sus obsesiones personales, sabiendo que encontraría en Goebbels un receptor dispuesto a amplificarlas. La cercanía entre ambos no fue inmediata. Hitler era reservado. Incluso con sus colaboradores más fieles, su autoridad se basaba en una mezcla de distancia, teatralidad y momentos calculados de intimidad. Sin embargo, Goebbels demostró una capacidad superior para moverse dentro de este esquema, sabía cuándo admirar, cuándo callar y cuándo intensificar la atmósfera emocional que Hitler necesitaba para reafirmarse. Con el tiempo, su presencia dentro del círculo interno se consolidó gracias a su habilidad para decodificar el estado de ánimo del líder, anticipar sus expectativas y ofrecerle narrativas que reforzaban su visión del mundo. Las conversaciones privadas entre ambos encontraban un lugar privilegiado en las largas sesiones nocturnas en la Cancillería, en residencias privadas y durante viajes. Hitler tendía a expresarse en monólogos prolongados, cargados de reflexiones históricas y percepciones personales. Goebbels escuchaba con atención, organizando mentalmente las ideas para convertirlas posteriormente en estrategias comunicativas. En estos encuentros, el poder se distribuía de forma peculiar.
Hitler dominaba el contenido ideológico, mientras Goebbels intervenía para traducir ese contenido en acción política. Esa simbiosis alimentaba la sensación de que ambos formaban un núcleo conceptual del régimen, uno que iba más allá de las estructuras oficiales de gobierno. La construcción del círculo interno nazi fue un proceso complejo. A medida que el partido crecía, Hitler se rodeaba de figuras cuya lealtad dependía de vínculos personales más que de posiciones administrativas. Sin embargo, Goebbels ocupaba un lugar singular entre ellos, pues su relación con el Führer tenía una dimensión psicológica que superaba la de otros altos mandos. A diferencia de militares como Göring o Himmler, cuya cercanía a Hitler se fundaba en la utilidad operativa o el poder institucional, Goebbels ofrecía algo diferente, una fusión ideológica que lo convertía en un amplificador del pensamiento del líder Hitler. Sabía que podía confiar en él sin reservas, no solo por su obediencia, sino porque Goebbels percibía la misión del régimen con una intensidad casi mística. Esta dinámica se reflejó en la organización diaria del poder. Goebbels tenía acceso frecuente a conversaciones que no se registraban oficialmente y que muchas veces se celebraban de forma improvisada. Hitler, que desconfiaba de los procesos burocráticos formales, encontraba en estas reuniones un espacio donde podía moldear decisiones sin la rigidez de los consejos de gabinete. En estos momentos, los dos hombres intercambiaban impresiones sobre la marcha del movimiento, analizaban problemas internos y afianzaban líneas ideológicas que luego se traducían en directrices concretas del partido y del Estado. Cuando el régimen asumió el control de Alemania, esta relación se intensificó. La transformación del movimiento en un Estado totalitario exigía una narrativa unificada que sostuviera la percepción pública del poder. Hitler confiaba en que Goebbels entendía no solo sus ideas, sino la forma en que debían ser presentadas al pueblo. Esto requería numerosas conversaciones privadas en las que discutían la atmósfera emocional que debía proyectarse, los enemigos que debían definirse y el tono general de la propaganda. El liderazgo carismático que Hitler cultivaba dependía en buena parte de estas sesiones, en las que ambos colaboraban para definir el estado emocional de la nación. La relación emocional también jugó un papel determinante en momentos de crisis dentro del régimen. Cuando surgían tensiones internas o dificultades estratégicas, Goebbels era uno de los pocos colaboradores que podía hablar con Hitler en términos que combinaban la devoción con la franqueza calculada. Él sabía cómo reforzar la imagen de infalibilidad del líder, sin ocultar la gravedad de ciertas situaciones. En estas conversaciones, Goebbels modulaba su tono para mantener a Hitler en un estado psicológico funcional, evitando que sus explosiones de ira o sus impulsos depresivos afectaran decisiones cruciales. Este manejo emocional fortalecía la confianza del Führer en su ministro de propaganda, consolidando un vínculo que se profundizó conforme la guerra avanzaba. La intimidad ideológica entre ambos se alimentaba de una cosmovisión compartida sobre la política, la historia y la sociedad. Hitler creía firmemente en la idea del destino nacional alemán, en la lucha racial como motor de la historia y en la necesidad de un liderazgo absoluto para enfrentar las amenazas internas y externas. Goebbels absorbió esos conceptos, los reforzó y los devolvió transformados en discursos, artículos y directrices que daban coherencia al imaginario colectivo del régimen. El diálogo constante entre ambos creaba una especie de espacio conceptual común donde las ideas se afianzaban y se radicalizaban mutuamente. Además de lo ideológico, existía una dimensión más personal que condicionaba su relación. Goebbels encontraba en Hitler una figura paternal e inspiradora, alguien cuyas palabras marcaban su vida cotidiana y cuyas aprobaciones definían su valor personal. Esta dependencia emocional tuvo efectos directos en la manera en que el ministro concebía su trabajo. Cada gesto del líder, cada frase pronunciada en la intimidad, se convertía en material para la construcción de mitos, campañas o directrices que articularían la vida pública del Reich. Hitler, consciente del efecto que ejercía sobre él,
utilizaba esta dinámica como herramienta de control, premiando la obediencia con muestras de cercanía que reforzaban aún más la devoción de Goebbels. El círculo interior del poder nazi se caracterizaba por una estructura fluida, donde la autoridad personal predominaba sobre la institucional. En este entorno, las conversaciones entre Hitler y Goebbels moldeaban decisiones sin necesidad de formalidades administrativas. Ambos discutían nombramientos, acuerdos con otros líderes del partido, estrategias para neutralizar opositores internos y directrices generales de política cultural. Estos intercambios se realizaban de manera tan frecuente que, en numerosas ocasiones, las decisiones parecían surgir espontáneamente de un diálogo continuo, más que de procesos deliberativos formales. La expansión del poder nazi durante la década de 1930 reforzó la importancia de este vínculo. Mientras otros líderes competían por la atención de Hitler, Goebbels sabía cómo mantener su posición mediante la creación constante de relatos que fortalecían la figura del Führer. Su labor como propagandista se nutría directamente de las conversaciones íntimas con Hitler, pues allí obtenía la orientación emocional y conceptual que necesitaba para dar forma al mensaje del régimen. En cierto modo, estas conversaciones actuaban como un laboratorio ideológico, donde se ensayaban interpretaciones de la realidad antes de ser presentadas al público. Este espacio íntimo también era terreno para la evolución psicológica del régimen. Hitler encontraba en Goebbels un confidente al que podía expresar sus percepciones más radicales, sin temor a rechazo. Esto permitía que ciertas ideas extremas, que en otros contextos habrían sido vistas como impracticables, encontraran un interlocutor dispuesto a analizarlas y convertirlas en posibles líneas de acción. La relación entre ambos actuaba como un mecanismo de retroalimentación que consolidaba la radicalización del régimen, reforzando la convicción de que estaban destinados a cumplir una misión histórica que justificaba todos los medios necesarios. La construcción de esta alianza se hizo visible también en la manera en que ambos utilizaban su relación para influir en otros miembros del régimen. Goebbels citaba las palabras de Hitler para legitimar decisiones dentro del Ministerio de Propaganda y del partido, mientras Hitler se apoyaba en su ministro para difundir determinadas interpretaciones de los acontecimientos que reforzaban su autoridad ante la población y la élite nazi. El resultado era un sistema donde la conversación privada se convertía en herramienta política central. Hacia el inicio de la guerra, el vínculo entre ambos se encontraba completamente consolidado. Las conversaciones secretas seguían un patrón en el que Hitler exponía su visión estratégica y Goebbels respondía con un análisis emocional del impacto que tendría sobre la población. Ambos compartían la convicción de que la guerra no era solo un conflicto militar, sino una confrontación total que debía ganar tanto en el campo de batalla como en la mente de los alemanes. Las reuniones privadas adquirieron un tono más intenso, con análisis sobre moral colectiva, gestión de la información y la construcción de mensajes capaces de sostener la confianza pública, incluso en situaciones difíciles. La relación, sin embargo, no estuvo libre de tensiones. En ciertos momentos, Goebbels temía perder la cercanía con Hitler debido a la influencia de otros dirigentes. Cuando esto ocurría, intensificaba su trabajo propagandístico, buscando impresionar al líder mediante resultados visibles y alineados con sus expectativas. Esta dinámica competitiva dentro del régimen reforzó aún más la dimensión emocional de su vínculo, porque Goebbels interpretaba cada reconocimiento o distancia del Führer como un juicio directo sobre su lealtad y su valor personal. A lo largo de los años, la interacción entre Hitler y Goebbels trascendió lo político para convertirse en el eje emocional del poder nazi. El Führer veía en Goebbels al propagandista ideal, alguien capaz de proyectar sus ideas con precisión y fervor. El ministro, a su vez, encontraba en Hitler la figura central de su universo, el líder cuya aprobación definía su identidad y cuya visión justificaba cada una de sus acciones. Las conversaciones privadas se convirtieron en el ritual a través del cual esta relación se reafirmaba constantemente, moldeando decisiones que impactarían el curso de la historia alemana y europea.
Con esta base emocional e ideológica, ambos ingresaron en la fase más intensa del régimen, los años en los que la guerra, la propaganda y la radicalización política transformarían aquellas conversaciones íntimas en herramientas para sostener un proyecto de poder en constante expansión. Conversaciones a puerta cerrada, ideología, obsesiones y visión del futuro. Las conversaciones privadas entre Adolf Hitler y Joseph Goebbels constituyeron un espacio donde la ideología, las obsesiones personales y la construcción de un futuro imaginado se mezclaban sin restricciones. Tras años de consolidación del vínculo entre ambos, estos diálogos se convirtieron en un instrumento esencial para la evolución intelectual del régimen nazi. En estas reuniones, a menudo celebradas en espacios cuidadosamente controlados, emergía una visión del mundo moldeada por la interpretación subjetiva de la historia, la convicción de la lucha racial y un sentido de misión que justificaba incluso las decisiones más extremas. Este capítulo explora la naturaleza de esas conversaciones, su contenido y su impacto en la estructura del régimen. El escenario típico de estas conversaciones se caracterizaba por un ambiente diseñado para estimular la concentración y la solemnidad. Hitler prefería espacios cerrados, donde pudiera controlar la luz, la acústica y la disposición física de los participantes. Goebbels, para quien cada detalle tenía un significado simbólico, interpretaba estos entornos como un reflejo del carácter del Führer. La atmósfera solía estar dominada por largas pausas, intervalos de reflexión y un ritmo que permitía a Hitler expandir sus ideas sin interrupciones. Goebbels escuchaba atentamente, anotando mentalmente formulaciones, conceptos y expresiones que consideraba útiles para la propaganda y el discurso público. El contenido de estas conversaciones giraba en torno a un conjunto de obsesiones que Hitler había desarrollado desde los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Para él, la historia era un relato de ascenso y caída de naciones vinculadas a supuestos atributos raciales. En este marco, el pueblo alemán representaba una unidad histórica predestinada a dominar Europa. Dentro de estas conversaciones, Hitler solía recurrir a episodios del pasado que reinterpretaba con absoluta libertad, transformando hechos complejos en narrativas de lucha y traición. Goebbels no solo aceptaba estas versiones, sino que las ampliaba y las transformaba en estructuras narrativas que podían adaptarse fácilmente a distintos formatos propagandísticos. Las sesiones privadas entre ambos también incluían reflexiones sobre la naturaleza humana. Hitler manifestaba un profundo desprecio por la democracia, a la que identificaba como un sistema que debilitaba la voluntad nacional. Sostenía que las masas necesitaban una dirección firme, un líder capaz de encarnar la unidad espiritual del pueblo. Goebbels absorbía esta visión y la reformulaba en términos de comunicación política. Según él, el público debía estar expuesto a mensajes claros, simples y repetidos, capaces de imprimir en su conciencia una interpretación única de la realidad. Estas ideas se convertían en directrices para campañas, discursos y decisiones estratégicas dentro del Ministerio de Propaganda. Los temas raciales ocupaban un lugar central en estas conversaciones. Hitler hablaba del concepto de pureza como un principio fundamental para la supervivencia de la nación. Presentaba la historia alemana como una lucha constante contra enemigos internos y externos que buscaban debilitar el espíritu del pueblo. Goebbels compartía esta visión y a partir de estas conversaciones desarrollaba líneas de propaganda destinadas a reforzar la idea de una comunidad nacional homogénea. Ambos acordaban que la política debía orientarse hacia la construcción de un espacio racialmente definido, en el cual los elementos considerados ajenos o perjudiciales debían ser expulsados o eliminados. Estas discusiones articulaban la lógica del antisemitismo que se convirtió en uno de los pilares del régimen nazi. Para Hitler, los judíos representaban una amenaza total, no solo en términos económicos o políticos, sino como símbolo de decadencia cultural. Goebbels aprovechaba estas ideas para desarrollar narrativas que presentaban a los judíos como responsables de los problemas nacionales.
En este espacio privado, ambos líderes reforzaban mutuamente su hostilidad, generando un círculo de retroalimentación ideológica donde la radicalización se intensificaba con cada conversación. Además del antisemitismo, las conversaciones incluían su percepción de otras minorías y grupos. Hitler clasificaba a pueblos eslavos, gitanos y otros colectivos como inferiores en la jerarquía racial, considerándolos aptos solo para el trabajo forzado o la reubicación. Goebbels, consciente de la utilidad política de estas concepciones, analizaba la forma de integrar estos prejuicios en campañas que prepararan a la población para aceptar las políticas de ocupación y represión en los territorios conquistados. En estas conversaciones se moldeaba el marco conceptual que justificaría posteriormente políticas de exterminio y colonización. Un componente clave de sus diálogos privados era su visión del futuro alemán. Hitler imaginaba un Reich que se extendería durante siglos, una estructura política y social diseñada para consolidar el dominio alemán en Europa. En esta visión, Alemania debía transformarse en una potencia autosuficiente, basada en un concepto de espacio vital que permitiera a su población acceder a recursos, territorios y oportunidades de expansión. Goebbels se involucraba activamente en la interpretación de este sueño geopolítico, preguntando sobre detalles, proponiendo esquemas narrativos y analizando cómo debía presentarse este futuro al público alemán. El concepto de espacio vital era objeto de largas discusiones. Hitler veía en Europa del Este una región destinada a convertirse en el granero del Reich, un territorio que debía ser reorganizado de acuerdo con criterios raciales y económicos definidos por la élite nazi. Goebbels comprendía la dimensión simbólica de este proyecto y trabajaba para construir una narrativa que presentara la expansión territorial como un acto necesario para la supervivencia nacional. En estas conversaciones se construyeron los argumentos que justificarían la invasión de Polonia, la guerra contra la Unión Soviética y el control de vastos territorios en Europa Oriental. La percepción que ambos tenían del enemigo también se elaboraba en estas reuniones privadas. Hitler interpretaba la política internacional como un escenario dominado por conspiraciones y rivalidades inmutables. Consideraba que potencias como Francia, Reino Unido y Estados Unidos representaban obstáculos para la misión histórica alemana. Goebbels contribuía a esta visión elaborando relatos en los que los adversarios se mostraban como entidades moralmente decadentes, incapaces de comprender la grandeza del pueblo alemán. Estas interpretaciones se traducían en discursos oficiales que pretendían movilizar a la población detrás del esfuerzo bélico. El funcionamiento interno del régimen, con sus rivalidades personales y luchas de poder, también era un tema recurrente en las conversaciones. Hitler analizaba el comportamiento de sus colaboradores y evaluaba su lealtad de acuerdo con criterios subjetivos. Goebbels, siempre atento a estas impresiones, aprovechaba las conversaciones privadas para reforzar su posición dentro del círculo interno. Ambos discutían sobre figuras como Göring, Himmler, Ribbentrop y otros líderes del partido, evaluando sus capacidades y su confiabilidad. En este contexto, las conversaciones funcionaban como un instrumento para confirmar subordinaciones y redistribuir espacios de influencia. La economía y la industria alemana también aparecían en los diálogos privados, aunque de una manera menos técnica. Hitler explicaba su deseo de convertir la economía alemana en una estructura orientada hacia la guerra, capaz de sostener un conflicto prolongado. Goebbels interpretaba estas ideas desde un punto de vista propagandístico, buscando la forma de presentar los sacrificios económicos como un acto patriótico. En estas conversaciones se abordaron estrategias para mantener alta la moral del pueblo a pesar de las dificultades, utilizando la narrativa de la lucha histórica como herramienta para justificar restricciones y medidas severas. La estabilidad interna del régimen se analizaba desde una perspectiva psicológica. Hitler creía que la cohesión nacional dependía del control férreo de la información, la eliminación de opositores y la vigilancia constante de cualquier forma de disidencia. Goebbels, como ministro de propaganda,
desarrollaba a partir de estas conversaciones los mecanismos que permitirían convertir estas percepciones en políticas concretas. Censura, control de prensa, coordinación de los medios, creación de enemigos internos y la difusión sistemática de mensajes diseñados para moldear la mentalidad colectiva. Otro tema recurrente era la importancia de la estética política. Hitler veía en la arquitectura, la escenografía y la organización de actos públicos elementos fundamentales para transmitir la grandeza del partido. Goebbels compartía esta preocupación y utilizaba las conversaciones privadas para discutir detalles sobre desfiles, iluminación, diseño de escenarios y formas de presentación. Ambos consideraban que la estética no era un simple adorno, sino una expresión tangible del poder político. A partir de sus conversaciones se definieron los grandes eventos que marcaron el ritmo político del régimen, desde congresos del partido hasta celebraciones militares. La política cultural ocupaba un lugar destacado en sus discusiones. Hitler expresaba su visión sobre el arte, la música, la literatura y el cine, definiendo lo que consideraba representativo del espíritu alemán. Goebbels convertía estas opiniones en directrices para la industria cultural del Reich. En estas conversaciones se decidía qué artistas serían promovidos, qué obras serían prohibidas y qué mensajes debían difundirse a través de la producción cultural. Este proceso permitió al régimen construir un universo simbólico coherente con sus objetivos ideológicos. En ocasiones, las conversaciones adquirían un tono personal en el que Hitler revelaba sus temores, ansiedades y frustraciones. Se lamentaba de traiciones reales o imaginadas, de dificultades políticas y de obstáculos que, según él, obstaculizaban la misión histórica del Reich. Goebbels intervenía en estos momentos con palabras que buscaban reafirmar la confianza del Führer en su visión, reforzando así el vínculo emocional entre ambos. Era en estas interacciones donde se consolidaba el papel de Goebbels como confidente y estabilizador emocional del líder nazi. A medida que se acercaba la guerra, las conversaciones privadas se enfocaron en escenarios futuros, estrategias militares y proyecciones de política internacional. Hitler compartía su convicción de que Alemania debía actuar con rapidez para evitar quedar atrapada por la presión de sus enemigos. Goebbels analizaba estas reflexiones desde el punto de vista de la movilización emocional del pueblo. Ambos coincidían en que la guerra debía presentarse como una confrontación inevitable, justificada por la hostilidad externa y por la necesidad de asegurar el futuro de Alemania. En estas conversaciones también se definieron las expectativas sobre lo que debía ocurrir tras las conquistas territoriales. Hitler exponía su idea de reorganizar Europa bajo un nuevo orden político basado en jerarquías raciales. Goebbels entendía que esta visión requería una reeducación de la población alemana y europea, mediante la cual las nuevas estructuras políticas pudieran ser aceptadas. Ambos coincidían en que el control ideológico sería tan importante como la victoria militar, y que las futuras generaciones debían crecer dentro de un marco cultural moldeado por la visión nazi del mundo. Las conversaciones secretas entre Hitler y Goebbels fueron, en muchos sentidos, el laboratorio conceptual del régimen nazi. En ellas se formaron ideas, interpretaciones y decisiones que luego se trasladaron a la práctica política. El espacio privado funcionaba como una fuente constante de radicalización, donde las percepciones más extremas adquirían forma y coherencia. Este capítulo ha explorado el contenido y la estructura de esos diálogos, estableciendo el marco ideológico y emocional que definió su relación durante los años de consolidación del poder y que preparó el terreno para la expansión y la guerra. La maquinaria de la propaganda, tácticas acordadas en la intimidad. Las reuniones entre Hitler y Goebbels, dedicadas específicamente a la propaganda, representaban sesiones de trabajo donde la teoría se convertía en técnica operativa, mientras que en otros encuentros ambos exploraban visiones ideológicas generales. Estas conversaciones se concentraban en la mecánica concreta del mensaje, cómo debía construirse, distribuirse y sostenerse en el tiempo.
El régimen nazi entendía la propaganda como ingeniería social, y en la intimidad de estos diálogos se diseñaban los mecanismos precisos que permitirían transformar percepciones individuales en realidad colectiva. La primera preocupación táctica que dominaba estas conversaciones era la gestión del tiempo propagandístico. Hitler insistía en que cada campaña debía tener un ritmo calculado. Momentos de intensidad, seguidos de pausas estratégicas que permitieran la asimilación del mensaje. Goebbels traducía esta idea en calendarios detallados donde se planificaban ondas sucesivas de información. Discutían cuándo lanzar una nueva consigna, cuándo reforzar un símbolo existente y cuándo permitir que ciertos temas se desvanecieran temporalmente del discurso público. Esta administración cuidadosa del ritmo buscaba evitar tanto el agotamiento como la dispersión de la atención colectiva. En estas reuniones también se abordaba la segmentación de audiencias. Ambos reconocían que el pueblo alemán no era una masa homogénea, sino un conjunto de grupos con sensibilidades diferentes. Hitler señalaba la necesidad de adaptar el tono según el receptor. Los trabajadores industriales requerían un lenguaje de sacrificio y solidaridad, mientras que las clases medias urbanas respondían mejor a mensajes de orden y prosperidad. Goebbels desarrollaba matrices complejas donde cada sector social recibía variaciones del mismo núcleo ideológico, ajustadas a sus preocupaciones específicas. Las conversaciones incluían análisis detallados sobre cómo modular el mensaje sin fragmentar la coherencia general del discurso nazi. La coordinación entre medios era otro elemento central de estas discusiones. Hitler exigía que la radio, la prensa escrita, el cine y los actos públicos funcionaran como un sistema integrado donde cada componente reforzara a los demás. Goebbels explicaba las particularidades técnicas de cada medio. La radio ofrecía inmediatez y penetración emocional, la prensa permitía argumentación más elaborada, el cine creaba experiencias visuales duraderas y los actos públicos generaban participación física. En sus conversaciones diseñaban secuencias donde un evento radiofónico preparaba el terreno para artículos de prensa que luego se amplificaban mediante producciones cinematográficas. Cerrando el ciclo con manifestaciones masivas, Hitler prestaba especial atención a la construcción de símbolos visuales. En estas reuniones, analizaba con Goebbels la potencia comunicativa de elementos aparentemente secundarios, el diseño de uniformes, la disposición de insignias, el uso de colores en banderas y carteles, la iluminación de edificios gubernamentales. Cada detalle se discutía como parte de un lenguaje visual que debía transmitir autoridad, permanencia y cohesión. Goebbels tomaba estas indicaciones y las convertía en manuales de estilo que regulaban desde el tamaño de las esvásticas en los documentos oficiales hasta la altura exacta en que debían colocarse los retratos del Führer en espacios públicos. Las conversaciones incluían también el análisis de la competencia informativa. Goebbels informaba regularmente sobre las estrategias propagandísticas de otros países, especialmente de las democracias occidentales, y la Unión Soviética. Hitler escuchaba estos informes y extraía conclusiones sobre qué tácticas debían adoptarse o contrarrestarse. Discutían cómo neutralizar mensajes externos, cómo presentar las críticas internacionales como pruebas de conspiración y cómo utilizar la propaganda enemiga para reforzar la narrativa nazi. Este ejercicio de contrainteligencia comunicativa se planificaba meticulosamente en sus encuentros privados. Un aspecto técnico recurrente era la gestión de crisis comunicativas. Hitler demandaba que Goebbels desarrollara protocolos para situaciones imprevistas, escándalos internos, derrotas militares inesperadas, desastres naturales o actos de resistencia. En estas conversaciones se establecían respuestas tipo narrativas de contingencia y mecanismos de activación rápida. Goebbels presentaba escenarios hipotéticos y ambos evaluaban las mejores estrategias de contención o reinterpretación.
Esta planificación permitió al régimen reaccionar con aparente coherencia, incluso ante eventos que amenazaban desestabilizar el control narrativo. La manipulación del lenguaje era objeto de análisis lingüístico durante sus reuniones. Hitler señalaba palabras y expresiones que debían incorporarse sistemáticamente al vocabulario público, así como términos que debían eliminarse o resignificarse. Goebbels organizaba campañas de infiltración léxica donde nuevas expresiones se introducían gradualmente en discursos oficiales, editoriales periodísticos y guiones cinematográficos hasta naturalizarse en el habla cotidiana. Discutían la carga emocional de cada término, su capacidad de movilización y su potencial para crear asociaciones mentales automáticas en la población. Las conversaciones abordaban también la construcción de narrativas históricas alternativas. Hitler proponía reinterpretaciones del pasado alemán que debían difundirse como conocimiento histórico legítimo. Goebbels diseñaba estrategias para insertar estas versiones en el sistema educativo, en publicaciones académicas controladas y en producciones culturales. Ambos discutían cómo desplazar interpretaciones históricas anteriores mediante la repetición sistemática de nuevas narrativas que presentaban al régimen nazi como culminación natural de la historia alemana. Este trabajo de reescritura del pasado se planificaba con horizonte generacional, buscando que las nuevas cohortes crecieran sin acceso a versiones alternativas de la historia nacional. El uso estratégico del silencio era otra dimensión explorada en estas reuniones. Hitler y Goebbels reconocían que controlar lo que no se decía era tan importante como gestionar lo que se difundía. Discutían qué temas debían excluirse completamente del debate público, qué información debía ocultarse mediante distracción y qué asuntos podían mencionarse superficialmente sin profundizar. Esta gestión del vacío informativo requería coordinación precisa entre todos los órganos de comunicación del régimen, y las conversaciones privadas servían para ajustar constantemente estos límites invisibles. La personalización del liderazgo era un tema técnico recurrente. Hitler quería que su imagen pública transmitiera simultáneamente cercanía emocional y distancia mítica. Goebbels trabajaba esta paradoja mediante estrategias específicas. Difusión de anécdotas personales cuidadosamente seleccionadas que humanizaban al Führer sin debilitar su aura de autoridad. Fotografías que lo mostraban en contextos cotidianos pero siempre en posiciones de dominio visual. Discursos que alternaban tonos paternales con proclamas apocalípticas. En sus conversaciones, ambos ajustaban constantemente este equilibrio, respondiendo a informes sobre la percepción pública del liderazgo. Las tácticas de movilización emocional se diseñaban con precisión clínica. Hitler identificaba las emociones que debían activarse en cada momento político: miedo ante amenazas externas, orgullo tras victorias militares, indignación frente a supuestas injusticias históricas, esperanza durante campañas de reconstrucción. Goebbels convertía estas indicaciones emocionales en fórmulas comunicativas específicas. Combinaciones de imágenes, música, texto y voz que activaran las respuestas deseadas. Estas conversaciones incluían análisis casi científicos sobre los umbrales de saturación emocional y los tiempos de recuperación necesarios antes de lanzar nuevas oleadas de movilización. La instrumentalización de testimonios y experiencias personales era otra técnica discutida en detalle. Goebbels explicaba a Hitler cómo las historias individuales podían convertirse en herramientas propagandísticas más efectivas que las estadísticas abstractas. Planificaban la selección de casos ejemplares: soldados heroicos, familias sacrificadas, trabajadores ejemplares, jóvenes devotos. Estas historias se amplificaban mediante todos los canales disponibles, transformando experiencias particulares en arquetipos que la población podía emular. En sus conversaciones se definían los perfiles ideales y las narrativas biográficas que debían dominar el imaginario colectivo. Hitler y Goebbels dedicaban tiempo también a analizar el impacto de la propaganda en contextos específicos.
discutían cómo debían adaptarse los mensajes durante periodos electorales locales, celebraciones nacionales, momentos de crisis económica o fases de intensificación bélica. Cada contexto exigía ajustes tácticos que se planificaban anticipadamente. Goebbels presentaba propuestas que Hitler evaluaba según criterios de efectividad política inmediata y coherencia con los objetivos estratégicos de largo plazo. Estas conversaciones funcionaban como sesiones de ajuste fino donde la maquinaria propagandística se recalibraba constantemente. La medición del impacto propagandístico ocupaba un lugar importante en estos diálogos. Goebbels desarrolló sistemas rudimentarios pero efectivos para evaluar la penetración de los mensajes, informes de espionaje interno sobre conversaciones privadas, análisis de la asistencia a actos públicos, seguimiento de la demanda de productos culturales oficiales, monitoreo de denuncias ciudadanas. En sus reuniones, revisaban estos indicadores y extraían conclusiones sobre qué tácticas funcionaban y cuáles requerían modificación. Esta retroalimentación empírica permitía optimizar continuamente las estrategias comunicativas. Las conversaciones incluían reflexiones sobre la sostenibilidad de la propaganda en el tiempo. Hitler temía que la población desarrollara resistencia o escepticismo frente a mensajes excesivamente repetitivos. Goebbels proponía técnicas de renovación, introducción periódica de nuevos enemigos, rotación de temas centrales, variación de formatos narrativos, incorporación de novedades tecnológicas en la difusión. Ambos coincidían en que la maquinaria propagandística debía evolucionar constantemente para mantener su efectividad, evitando la fosilización que caracterizaba a otros regímenes autoritarios. Hacia los últimos años de la guerra, estas conversaciones técnicas adquirieron un carácter cada vez más urgente. La propaganda debía compensar realidades materiales adversas: escasez de alimentos, destrucción urbana por bombardeos, retrocesos militares. Hitler y Goebbels diseñaban estrategias de último recurso, intensificación del lenguaje apocalíptico, promesas de armas milagrosas, construcción de narrativas de resistencia heroica. Las reuniones se volvieron más frecuentes y más focalizadas en la gestión diaria de crisis comunicativas que amenazaban con desmoronar el control sobre la percepción colectiva. En estas conversaciones finales, ambos reconocían implícitamente que la propaganda había llegado a sus límites operativos. La realidad material se imponía sobre la construcción simbólica. Sin embargo, continuaban refinando técnicas, ajustando mensajes y planificando campañas como si la maquinaria pudiera funcionar indefinidamente. Este capítulo muestra cómo las conversaciones privadas entre Hitler y Goebbels transformaron la propaganda de arte intuitivo en ciencia aplicada, desarrollando tácticas específicas que sostuvieron el régimen hasta su colapso final. La guerra como narrativa, conversaciones durante los frentes en expansión. Cuando comenzó la guerra en septiembre de 1939, las conversaciones entre Hitler y Goebbels adquirieron un carácter más sistemático, casi ritual. La propaganda y la estrategia política se fundieron en un único proceso de interpretación. Hitler necesitaba que la guerra se percibiera no como una acción militar limitada, sino como un acontecimiento histórico total, una misión espiritual de redención nacional. Goebbels, con la precisión de un artesano del lenguaje, transformaba esa idea en palabras, imágenes y secuencias narrativas que el pueblo alemán pudiera interiorizar. Lo que para el Führer era ideología, para Goebbels era guión. Ambos sabían que la guerra debía contarse con la misma intensidad con que se libraba. En los primeros meses del conflicto, sus conversaciones reflejaban euforia y confianza. Hitler estaba convencido de que la rapidez de las victorias consolidaría la legitimidad del régimen y reforzaría su papel como conductor del destino alemán. En la Cancillería, las reuniones nocturnas se sucedían con una atmósfera de exaltación. Goebbels escuchaba los relatos de los avances militares, las estrategias y los encuentros con los generales, y de inmediato traducía esa información en material propagandístico.
Su objetivo era proyectar al Führer como el estratega infalible, el líder que había devuelto a Alemania la grandeza perdida tras la derrota de 1918. Las conversaciones de este periodo giraban en torno a la forma en que debía presentarse la guerra al público. Hitler insistía en evitar los tonos defensivos. La guerra no debía parecer una reacción ante amenazas externas, sino un acto de afirmación nacional. Goebbels elaboró, a partir de estas ideas, un discurso que describía el conflicto como la continuación natural de la lucha alemana por la supervivencia. Las primeras campañas propagandísticas se centraron en la restauración del orgullo nacional, la unidad del pueblo y la representación del enemigo como obstáculo para el destino histórico del Reich. En 1940, tras la conquista de Francia, las conversaciones entre ambos adquirieron una tonalidad distinta. El Führer se mostraba convencido de su papel providencial, mientras Goebbels percibía en su líder una energía casi mesiánica. En privado, hablaban del nuevo orden europeo como una realidad tangible. Hitler describía con detalle cómo debía organizarse el continente bajo la hegemonía alemana. Goebbels tomaba nota de cada idea, consciente de que ese imaginario debía convertirse en relato para consolidar la sensación de triunfo. En la intimidad, discutían sobre el lenguaje visual que debía acompañar a las victorias. Mapas, desfiles, retratos de soldados y composiciones musicales diseñadas para despertar orgullo y confianza. La narrativa de la guerra era tan importante como la guerra misma. Hitler consideraba que el control del relato equivalía al control del espíritu nacional. En sus conversaciones con Goebbels, analizaba la historia como un escenario de percepciones. Los pueblos no ganaban únicamente por la fuerza, sino por la convicción de su causa. Goebbels asumió esta lógica como mandato. Sus ministerios y departamentos se convirtieron en un sistema de producción narrativa que transformaba cada evento militar en un símbolo de la misión alemana. Las derrotas tácticas se disimulaban, las victorias se amplificaban, y el conjunto de la información se organizaba como un relato continuo de ascenso heroico. Las reuniones privadas también abordaban los dilemas de la censura. Hitler temía que la exposición de malas noticias debilitara la moral del pueblo. Goebbels, sin contradecirlo, advertía que el exceso de silencio podía generar desconfianza. En largas conversaciones nocturnas, discutían el equilibrio entre verdad y manipulación. Decidían qué fracasos podían reconocerse parcialmente y cómo transformarlos en ejemplos de sacrificio o valentía. En este proceso, nació una técnica narrativa fundamental: convertir la derrota en resistencia moral. Cada retirada debía interpretarse como parte de una prueba histórica, cada pérdida como preludio de una futura victoria. El año 1941 marcó un punto de inflexión. La invasión de la Unión Soviética abrió un frente de dimensiones colosales. Las conversaciones entre Hitler y Goebbels se volvieron más frecuentes y más densas. Hitler veía la guerra contra el Este como una cruzada ideológica, una lucha racial entre civilización y barbarie. Goebbels comprendía que el conflicto debía presentarse al pueblo alemán en esos términos. En la intimidad, ambos desarrollaron la narrativa del combate existencial. Alemania no solo luchaba por territorios, sino por la supervivencia de su raza y su cultura. A partir de esas conversaciones se diseñaron los mensajes que acompañarían la Operación Barbarroja y sus consecuencias. En estas reuniones se definió también el tratamiento informativo de las poblaciones conquistadas. Hitler exponía su visión de los territorios del Este como un espacio destinado a la colonización alemana. Goebbels traducía esa idea en un discurso que justificaba la ocupación y la explotación como parte del orden natural. En privado, discutían sobre la representación visual del enemigo soviético. Debía mostrarse como masa anónima, primitiva y amenazante. Este tipo de construcción simbólica legitimaba la violencia y consolidaba la percepción de que la guerra era una confrontación inevitable entre dos mundos incompatibles.
Las conversaciones no se limitaban a lo militar. Hitler y Goebbels discutían también sobre el estado emocional del pueblo alemán. Sabían que las campañas prolongadas exigían una administración constante de la esperanza y del miedo. Goebbels presentaba informes sobre la moral pública y proponía estrategias para mantener el entusiasmo. Hitler respondía con observaciones sobre el carácter del pueblo, al que consideraba fuerte pero emocionalmente influenciable. En conjunto, ajustaban el tono de la propaganda. En los momentos de victoria se exaltaba la grandeza. En los momentos de crisis se invocaba el deber y el sacrificio. Durante los primeros años del Frente Oriental, el clima de sus conversaciones oscilaba entre la euforia y la preocupación. Las victorias iniciales reforzaban la sensación de destino cumplido, pero las dificultades logísticas y la resistencia soviética comenzaban a generar tensiones. Goebbels percibía los primeros signos de agotamiento moral y los transmitía con cautela. Hitler respondía con discursos sobre la voluntad y la necesidad de resistir cualquier sufrimiento. En la intimidad, ambos coincidían en que la narrativa debía mantener el tono heroico. El pueblo debía sentirse parte de una epopeya histórica, incluso cuando la realidad empezaba a volverse adversa. La entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941 transformó por completo el tono de sus conversaciones. Hitler interpretó el nuevo escenario como una confirmación de sus profecías sobre una conspiración mundial contra Alemania. Goebbels, consciente del desafío, reformuló la propaganda para adaptarla al relato de una lucha total. En sus reuniones discutían cómo presentar la guerra global como un enfrentamiento entre civilización y decadencia, entre el orden del Reich y el caos internacional. El lenguaje de las campañas se volvió más agresivo y más apocalíptico. La guerra ya no era solo un conflicto militar, era la batalla definitiva por el futuro del mundo. En 1942, las conversaciones reflejaban la creciente presión de los frentes. Hitler, cada vez más aislado, recurría a Goebbels como su principal interlocutor político. En la intimidad, hablaban durante horas sobre las causas de las dificultades, sobre la fidelidad del pueblo y sobre la posibilidad de una victoria final. Goebbels mantenía una actitud de devoción inalterable. Sus conversaciones se convertían en sesiones de refuerzo psicológico, donde el ministro buscaba sostener la confianza del líder. A partir de estas reuniones surgieron los primeros discursos de resistencia espiritual, en los que se afirmaba que la grandeza de Alemania residía en su capacidad para soportar la adversidad. La batalla de Stalingrado marcó un antes y un después en el tono de las conversaciones. Hitler se mostraba furioso y desconfiado, mientras Goebbels intentaba encontrar una forma de transformar el desastre en un símbolo. En largas sesiones en el búnker, analizaban cómo debía comunicarse la noticia al público. Decidieron que la derrota debía presentarse como un acto de heroísmo sin precedentes, una gesta de sacrificio supremo. Esta interpretación, surgida de sus conversaciones privadas, se convirtió en el eje de la propaganda durante los meses siguientes. El mensaje era claro. Incluso en la derrota, el pueblo alemán demostraba su superioridad moral y su fidelidad al Führer, a medida que la guerra avanzaba hacia el oeste y los bombardeos aliados se intensificaban. Las conversaciones entre Hitler y Goebbels se centraron en la gestión del miedo. Goebbels informaba sobre la devastación en las ciudades, la pérdida de hogares y la creciente fatiga colectiva. Hitler respondía insistiendo en la necesidad de mantener la disciplina. En la intimidad, ambos sabían que la realidad era cada vez más difícil de ocultar. Discutían estrategias para reforzar la sensación de propósito, apelaciones a la unidad familiar, exaltación de los caídos, promesas de armas milagrosas. Estas tácticas buscaban mantener la cohesión emocional cuando ya no había certezas materiales. La invasión aliada de Normandía en 1944 llevó sus conversaciones a un punto crítico. Hitler se recluía cada vez más,
y Goebbels se convirtió en uno de los pocos con acceso frecuente a su presencia. En sus encuentros, analizaban los informes del frente y elaboraban nuevas versiones de la realidad. Hitler insistía en que la derrota era temporal y que la historia volvería a darle la razón. Goebbels organizaba mensajes que reforzaban esta ilusión. Hablaba de contraofensivas decisivas, de nuevas armas secretas y de la fe inquebrantable del Führer. Las conversaciones privadas ya no generaban estrategias reales, sino ficciones necesarias para sostener la estructura psicológica del régimen. En los últimos meses de 1944, el tono de sus reuniones se volvió casi confesional. Hitler se quejaba de la traición de sus generales, de la incomprensión del pueblo y de la ingratitud del destino. Goebbels lo escuchaba con reverencia, buscando convertir cada palabra en un fragmento de discurso. La guerra, que había comenzado como una empresa de conquista, se transformó en una narración de martirio. En la intimidad de estas conversaciones, ambos coincidieron en un concepto que marcaría el final del régimen. Si Alemania debía caer, lo haría como un pueblo elegido que había resistido hasta el límite. Este relato sería la base del mensaje final que Goebbels llevaría a la radio en los últimos días del Reich. A través de la guerra, las conversaciones entre Hitler y Goebbels funcionaron como un espejo del proceso histórico. En ellas se condensaban las esperanzas, los miedos y las distorsiones que alimentaron la maquinaria del poder. Lo que comenzó como una estrategia de comunicación se convirtió en una forma de existencia política. A medida que la realidad se desmoronaba, las palabras sustituyeron a los hechos y el relato se impuso sobre la verdad. En los últimos años del conflicto, esas conversaciones ya no construían la guerra, intentaban desesperadamente darle sentido. El derrumbe, conversaciones finales en el búnker y la creación del último relato. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las conversaciones entre Adolf Hitler y Joseph Goebbels adquirieron un tono nuevo, claustrofóbico, obsesivo y marcado por el colapso inminente. Lo que antes había sido un intercambio de estrategias, visiones de futuro y planificación propagandística se transformó en un diálogo destinado a sostener una ficción agotada. Alejados del mundo exterior, ambos se refugiaron en una narrativa de resistencia absoluta, intentando convertir la derrota militar en un acto de significado histórico. En el búnker de la Cancillería, las conversaciones dejaron de generar decisiones operativas y pasaron a ser un mecanismo de supervivencia psicológica. La transición hacia esta fase final comenzó a finales de 1944, cuando la presión militar sobre el Reich se volvió irreversible. Hitler, debilitado física y emocionalmente, se replegó hacia un círculo de interlocutores cada vez más pequeño. Goebbels, cuya fidelidad nunca había vacilado, se convirtió en uno de los pocos a quienes el Führer permitía acceder a su intimidad. En estas conversaciones, Hitler hablaba con una mezcla de resignación y desafío, alternando momentos de lucidez con episodios de fantasía estratégica. Goebbels escuchaba atentamente, interpretando cada gesto como mandato, cada confesión como instrucción para sostener un relato final. Cuando Hitler se trasladó definitivamente al búnker en enero de 1945, aquel espacio subterráneo se convirtió en el escenario de sus últimas interacciones significativas. Las estancias estrechas, la iluminación artificial y la ausencia de ventanas creaban una sensación de aislamiento total. Las conversaciones que mantenían allí tenían un ritmo lento, marcado por el cansancio físico del Führer y la tensión constante del entorno. Goebbels, que también vivía en el búnker con su familia, se desplazaba con frecuencia hasta las habitaciones de Hitler para informarle sobre la situación del frente, la moral de la población y los efectos de los bombardeos. En esos intercambios, la distancia entre realidad y percepción se volvió cada vez más amplia. Hitler utilizaba estas conversaciones para construir una explicación de la derrota que preservara su visión del mundo. Evitaba atribuir el colapso a errores propios. En su interpretación, el Reich
estaba siendo destruido por fuerzas externas y traiciones internas. Las conversaciones incluían referencias constantes a la deslealtad de ciertos generales, al agotamiento del espíritu del pueblo y a la supuesta conspiración internacional que siempre había imaginado. Goebbels reforzaba estas ideas con comentarios cuidadosamente seleccionados, intentando mantener al líder en un estado emocional que le permitiera seguir ejerciendo su autoridad dentro del búnker. En estos encuentros, Hitler repasaba episodios clave de la guerra con una mezcla de nostalgia y amargura. Hablaba de campañas pasadas, de decisiones estratégicas que había tomado con convicción y de momentos en los que el destino parecía estar de su lado. Para Goebbels, estas rememoraciones eran una oportunidad para consolidar la imagen heroica del Führer. Escuchaba sin cuestionar, permitiendo que Hitler reorganizara su memoria para ajustarla a la narrativa que necesitaba en ese momento. En esas conversaciones, el pasado se convertía en refugio y en argumento para justificar la perseverancia en una lucha perdida. Las reuniones privadas también se centraban en la percepción de la moral alemana. Hitler manifestaba su decepción por lo que consideraba insuficiente determinación del pueblo. Goebbels respondía con evaluaciones que suavizaban parcialmente la realidad, enfatizando ejemplos de lealtad y sacrificio. Sabía que la estabilidad psicológica del Führer dependía de mantener la idea de que parte del pueblo seguía creyendo en él. En sus conversaciones, elaboraban una imagen idealizada de la nación alemana, un pueblo que, según ellos, estaba siendo traicionado por sus élites militares, pero que aún poseía un núcleo de fidelidad auténtica. Conforme los soviéticos avanzaban hacia Berlín, las conversaciones se volvieron más sombrías. Hitler expresaba su convicción de que la caída de la capital sería el desenlace lógico de una lucha apocalíptica. No contemplaba la rendición ni la negociación. Para él, esas opciones equivalían a la traición absoluta. Goebbels compartía esta visión y utilizaba las reuniones en el búnker para reforzar la idea de que la resistencia era el único camino posible. Ambos discutían cómo debía presentarse este final al pueblo alemán. En esas conversaciones surgió el concepto del sacrificio final, la idea de que Alemania debía caer como una nación digna, fiel a sí misma, enfrentando al enemigo sin vacilaciones. Uno de los temas más recurrentes en sus intercambios era la figura del enemigo. Hitler hablaba con frecuencia del avance soviético, caracterizándolo como una amenaza existencial para el pueblo alemán. Goebbels analizaba esta percepción desde un punto de vista comunicativo. Entendía que el miedo al enemigo podía reforzar la fidelidad de quienes aún apoyaban al régimen. En sus conversaciones, ambos coincidían en que la única forma de enfrentar esta amenaza era mantener la cohesión interna. A partir de estas ideas, Goebbels elaboró sus últimos discursos radiofónicos, en los que presentaba la lucha como un enfrentamiento a muerte entre civilización y barbarie. Las conversaciones privadas tenían también una dimensión estratégica, aunque cada vez menos efectiva. Hitler seguía hablando de divisiones inexistentes, de contraataques imaginarios y de recursos que nunca llegarían. Goebbels participaba en estas simulaciones con cautela, consciente de que cuestionarlas podría desestabilizar aún más al líder. En sus reuniones, analizaban mapas, informes parciales y datos fragmentados, pero la distancia entre la información real y la interpretación que Hitler deseaba aceptar se hacía cada vez mayor. El espacio íntimo entre ambos se convirtió en un refugio donde la ficción mantenía suspendida la percepción del derrumbe. La tensión emocional en el búnker era constante. Los bombardeos sacudían las paredes, los informes del frente eran cada vez más desesperados y el flujo de visitantes se reducía a un círculo de personas que aún mostraban fidelidad absoluta. En este contexto, las conversaciones entre Hitler y Goebbels adquirieron un carácter casi ritual. Cada encuentro reafirmaba la narrativa que ambos habían construido durante años. El destino del Reich estaba unido a la resistencia absoluta, y el Führer debía permanecer en Berlín para simbolizar esa determinación.
En estas reuniones, Hitler repetía su idea de que abandonar la ciudad sería una deshonra. Goebbels respondía confirmando que su lugar también estaba allí, junto al líder, hasta el final. En los últimos días de abril de 1945, sus conversaciones se volvieron más breves y fragmentadas, pero no menos intensas. Hitler se encontraba debilitado y con movilidad reducida. Goebbels, en cambio, mostraba una energía persistente, alimentada por la convicción de que debía acompañar al Führer en sus decisiones finales. En estas últimas reuniones, discutían principalmente sobre cómo debía presentarse el colapso al mundo exterior. Ambos sabían que la propaganda ya no tenía capacidad para modificar el curso de los acontecimientos, pero aún la concebían como herramienta para definir la memoria futura. Querían que la caída del Reich no fuera interpretada como un fracaso, sino como un sacrificio impuesto por fuerzas externas. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue la discusión sobre la continuidad del liderazgo. Hitler hablaba con creciente insistencia sobre la necesidad de nombrar sucesores y organizar las últimas instrucciones. Goebbels, sin embargo, rechazaba cualquier idea que implicara supervivencia personal. En sus conversaciones, afirmaba que su destino estaba ligado al del Führer. Esta determinación impresionó profundamente a Hitler, quien veía en ella la confirmación última de la lealtad de su ministro. La conversación en la que Goebbels expresó abiertamente su intención de morir en Berlín marcó el cierre simbólico de su relación política. En paralelo, las conversaciones incluían reflexiones sobre la traición. Hitler estaba convencido de que el Reich había sido socavado por la deslealtad de sus generales. Relataba episodios pasados con un tono de reproche constante. Goebbels reforzaba esta interpretación, subrayando que el pueblo alemán no debía cargar con la culpa del derrumbe. En estas conversaciones se forjó una idea clave del relato final. El Führer no había sido derrotado por la fuerza del enemigo, sino por la insuficiencia moral de quienes debían haberlo apoyado. Esta interpretación, aunque falsa, permitió que ambos mantuvieran la sensación de coherencia en un momento de colapso total. Los últimos días estuvieron marcados por un patrón repetido. Hitler llamaba a Goebbels a su despacho, donde conversaban sobre la situación militar, los informes que llegaban de la superficie y la inminencia del fin. Goebbels escuchaba en silencio, interviniendo solo para reafirmar la lógica interna del relato que habían construido durante años. El destino histórico de Alemania estaba llegando a su hora más oscura y debían afrontarla con dignidad. En estas conversaciones, Hitler expresaba la convicción de que su muerte debía ser un acto político. Para él, morir en Berlín era una forma de transferir responsabilidad al destino, creando una imagen de liderazgo que se negaba a caer en manos del enemigo. En los momentos finales, las conversaciones adquirieron una tonalidad íntima y casi ceremonial. Hitler hablaba de su preocupación por la posteridad. No deseaba que su cuerpo fuera exhibido como trofeo. Goebbels lo animaba a tomar medidas para evitarlo, reafirmando que su muerte debía representar un mensaje político. También discutieron sobre el destino de la familia de Goebbels. Hitler ofreció alternativas, pero el ministro insistió en que su esposa e hijos no sobrevivirían al Reich. Esta declaración selló la tragedia final del búnker. Fue una de las conversaciones más oscuras de su relación, marcada por la determinación fanática que ambos compartían. El 30 de abril de 1945, cuando Hitler tomó su decisión definitiva, Goebbels estuvo entre los últimos en hablar con él. La conversación fue breve, pero condensó años de fidelidad y narrativa compartida. Hitler reiteró su creencia en el destino histórico alemán. Goebbels respondió con la misma convicción. No hubo lamentos personales ni llamados a reconsiderar la decisión. Ambos estaban alineados en la idea de que el final debía ser coherente con la visión que habían construido desde sus primeras conversaciones. Cuando Hitler se retiró para quitarse la vida, Goebbels aceptó que su papel no era continuar,
sino cerrar el ciclo narrativo. Las horas posteriores estuvieron marcadas por el cumplimiento del guión acordado. Goebbels asumió brevemente un cargo formal dentro del gobierno colapsado, aunque sin capacidad real para influir en nada. Su última comunicación pública mostró el tono que había acordado con el Führer, un mensaje de desafío y fatalismo. Después de cumplir ese último acto narrativo, se retiró con su familia, siguiendo la senda que había discutido en sus conversaciones finales. El suicidio de Goebbels y la muerte de sus hijos marcaron el cierre de la historia colectiva que habían construido junto a Hitler. Este capítulo recoge el final de una relación política y emocional que había definido buena parte del funcionamiento interno del régimen nazi. En el búnker, las conversaciones entre Hitler y Goebbels dejaron de servir como instrumento de política activa y se transformaron en la construcción consciente de un relato final. En la intimidad del derrumbe, ambos intentaron dar sentido a la destrucción del Reich y al fin de su propia existencia. Las palabras sustituyeron a los hechos, la narrativa sustituyó a la estrategia y la ficción sustituyó a la realidad. En ese espacio clausurado, la relación entre ambos alcanzó su expresión última, una devoción mutua que se consumó en la ruina total. Ecos de la oscuridad, el legado silencioso de sus conversaciones. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin y el Reich cayó en ruinas, el mundo heredó un paisaje histórico marcado por destrucción, desplazamiento y memoria fragmentada. En medio de ese escenario, las conversaciones privadas que Adolf Hitler y Joseph Goebbels mantuvieron durante más de una década quedaron como un elemento silencioso pero esencial para comprender cómo funcionó el interior del régimen nazi. Aunque muchas de esas interacciones no fueron registradas de manera formal, su huella se reconoce en decisiones políticas, campañas propagandísticas, órdenes militares y discursos públicos. Este capítulo aborda cómo ese intercambio íntimo configuró el pensamiento del régimen, dejó marcas duraderas en la cultura política europea y moldeó la interpretación posterior de la maquinaria totalitaria. La primera dimensión de este legado se sitúa en la estructura del poder nazi. Las conversaciones entre Hitler y Goebbels permitieron comprender que el régimen se sostenía menos en instituciones y más en vínculos personales, interpretaciones subjetivas y dinámicas emocionales entre sus líderes. Hitler ejercía su autoridad a través de la distancia, la imprevisibilidad y momentos cuidadosamente diseñados de cercanía. Goebbels, con su devoción absoluta, ofrecía un espacio de sincronía ideológica que reforzaba la figura del Führer. Esta configuración del liderazgo contribuyó a la creación de un sistema donde el poder fluía de forma vertical, sin procedimientos verificables. El legado de estas conversaciones evidencia cómo un régimen totalitario puede asentarse sobre una relación íntima entre dos individuos, en lugar de estructuras políticas sólidas. Otro aspecto relevante del legado es la manera en que las conversaciones influyeron en la creación de un universo simbólico que sobrevivió más allá del propio régimen. Hitler y Goebbels dedicaron incontables horas a definir cómo debía percibirse el Estado, el líder, el enemigo, la guerra y el pueblo. Cada uno de estos conceptos fue moldeado con una precisión narrativa que se integró profundamente en la vida pública alemana. El mito del líder infalible, la figura del enemigo absoluto, la idea de la misión histórica y el culto al sacrificio se convirtieron en parte de la identidad colectiva durante los años del Reich. Tras la guerra, estas construcciones simbólicas no desaparecieron por completo. Quedaron como fragmentos de memoria, estudiados y reinterpretados para entender la naturaleza de la manipulación política. Las conversaciones también dejaron un legado oscuro en la comprensión de la propaganda como instrumento de poder. Hitler y Goebbels no solo utilizaron la propaganda como un mecanismo de comunicación, la concibieron como la arquitectura emocional del Estado. Su intercambio constante transformó la propaganda en una ciencia aplicada al control social. Esta visión influyó profundamente en los estudios posteriores sobre comunicación política y psicología social. El modo en que discutían la simplificación narrativa,
la repetición obsesiva y la manipulación emocional se convirtió en objeto de análisis para quienes buscaban comprender cómo un régimen podía controlar la percepción colectiva. El legado de estas conversaciones no radica en su contenido literal, sino en el modelo de dominación simbólica que ayudaron a crear. Un tercer legado significativo se encuentra en la radicalización ideológica que surgió de esas interacciones. Hitler tendía a intensificar sus creencias cuando encontraba en Goebbels un receptor que no solo compartía su visión, sino que la amplificaba. Goebbels, por su parte, aspiraba a interpretar las ideas del Führer de manera incluso más estricta, buscando demostrar su lealtad y su comprensión profunda del objetivo nacionalsocialista. Esta dinámica produjo un proceso de retroalimentación que impulsó algunas de las políticas más destructivas del régimen. La radicalización del antisemitismo, la concepción racial del espacio vital y la justificación de la guerra como confrontación existencial se consolidaron en gran medida en el espacio íntimo de sus conversaciones. Tras la guerra, el análisis histórico identificó este fenómeno como un ejemplo extremo de cómo la ideología puede intensificarse cuando se articula en un entorno cerrado y emocionalmente cargado. Las conversaciones también dejaron un legado en la comprensión del fracaso del régimen. El análisis detenido de la etapa final del Reich muestra que Hitler y Goebbels desarrollaron una realidad paralela dentro de sus diálogos privados. Esta construcción narrativa, basada en la convicción de una misión histórica, impidió que ambos reconocieran la magnitud de la crisis militar y política. Su intercambio constante de interpretaciones distorsionadas contribuyó a decisiones que aceleraron la caída del Estado. La insistencia en la resistencia total, la negativa a considerar rendiciones locales y la obsesión por mantener la ilusión de cohesión nacional surgieron directamente de esa esfera íntima donde ambos se reafirmaban mutuamente. De esta forma, las conversaciones no solo reflejaron la evolución del colapso, sino que lo impulsaron. Este aspecto del legado se convirtió en una referencia fundamental para estudios posteriores sobre la psicología del liderazgo autoritario. Existe también una dimensión cultural del legado. Tras la guerra, las imágenes y discursos creados a partir de estas conversaciones se convirtieron en materia de análisis para cineastas, escritores e historiadores que buscaban entender cómo un régimen pudo sostenerse a través de una narrativa tan intensa. El interés no se basó únicamente en la propaganda visible, sino en las raíces ocultas de esa producción simbólica. La comprensión de que muchas de las decisiones ideológicas surgieron en diálogos privados permitió desarrollar interpretaciones más profundas del fenómeno nazi. El legado cultural consiste, por tanto, en la revelación de un proceso creativo destructivo, donde la imaginación política se transformó en instrumento de violencia. En el ámbito académico, las conversaciones entre ambos líderes se convirtieron en puente para entender la relación entre ideología y práctica. Las políticas nazis no surgieron únicamente de principios doctrinales escritos, sino de interacciones personales donde esas ideas eran discutidas, adaptadas y ordenadas. Esta perspectiva permitió reconstruir la estructura interna del régimen, no como una máquina perfectamente planificada, sino como un organismo dinámico, donde la voluntad del líder y la interpretación del propagandista interactuaban constantemente. El legado analítico de esas conversaciones reside en su capacidad para mostrar que la toma de decisiones dentro de un sistema autoritario depende tanto de vínculos personales como de estructuras formales. Las conversaciones también dejaron una huella ética y moral. Al observar cómo se definían objetivos, enemigos y justificaciones en ese espacio íntimo, se comprende que muchas de las políticas más brutales del régimen nacieron en un entorno donde la humanidad del otro no tenía cabida. El desprecio por la vida ajena, la racionalización del exterminio y la deshumanización del enemigo emergieron de discusiones donde predominaban la convicción ideológica y la utilidad política.
El legado moral de estas conversaciones consiste en la evidencia de que el mal político no necesariamente se articula en el fragor del conflicto, sino que puede originarse en reuniones tranquilas, cargadas de lógica interna y convicción personal. En el plano de la memoria colectiva, las conversaciones entre Hitler y Goebbels dejaron una marca ambivalente. Por un lado, su contenido revela la magnitud del fanatismo que sostuvo al régimen hasta sus últimos días. Por otro lado, la existencia de ese intercambio íntimo permite entender que la resistencia al análisis crítico formó parte integral de su dinámica. Ambos construyeron un mundo simbólico en el que la derrota no se aceptaba y la autocrítica era impensable. Tras la guerra, esta incapacidad de cuestionar su propia visión se convirtió en una advertencia para las democracias contemporáneas sobre los peligros de la autocomplacencia ideológica y la falta de debate interno. Otro componente del legado se refleja en la manera en que se estudia la responsabilidad individual dentro de sistemas totalitarios. Las conversaciones muestran que Goebbels no fue un ejecutor pasivo de las ideas de Hitler, ni Hitler un líder aislado sin intermediarios creativos. Ambos colaboraron en la construcción de una visión y una narrativa que dio forma concreta a políticas de represión, invasión y exterminio. El legado historiográfico de estas conversaciones consiste en subrayar la corresponsabilidad intelectual en la génesis del crimen político. El análisis de esta relación íntima se convirtió en una herramienta para comprender que, en los regímenes totalitarios, las decisiones no son solo expresión de una voluntad individual, sino producto de una red de influencias personales y afinidades ideológicas. En el ámbito internacional, las conversaciones entre Hitler y Goebbels influyeron en la manera en que se concibe la propaganda estatal. Su modelo, basado en la manipulación emocional y la saturación total del espacio informativo, se estudió para prevenir la repetición de fenómenos similares. Los mecanismos que discutían en privado, la simplificación narrativa, la demonización del enemigo, la apelación constante al miedo y al sacrificio, se convirtieron en ejemplos clásicos de cómo un Estado puede utilizar la comunicación para dirigir el comportamiento colectivo. Aunque el mundo posterior a la guerra desarrolló herramientas legales y éticas para contrarrestar estas prácticas, el estudio de las conversaciones permitió mantener en la memoria los métodos que un régimen puede emplear cuando no existen controles ni oposiciones internas. El legado también se percibe en el modo en que la historia analiza la figura del líder carismático. Las conversaciones entre Hitler y Goebbels muestran que el carisma no surge de manera espontánea. Se construye, se perfecciona y se adapta a través de la conversación y la interpretación. Goebbels entendía que la imagen pública de Hitler debía nutrirse de elementos simbólicos diseñados cuidadosamente. Hitler, por su parte, reconocía en Goebbels un intérprete capaz de convertir sus intuiciones en mensajes poderosos. Esta interacción dejó una huella duradera en los estudios sobre el liderazgo político, revelando que la legitimidad carismática se sustenta en la colaboración entre quien ejerce el liderazgo y quien lo comunica. Hacia el final del capítulo histórico que representan estas conversaciones, queda claro que su legado excede la dimensión temporal del régimen nazi, excava en lo más profundo del fenómeno totalitario y expone la anatomía de un poder que se construye en lo íntimo antes de manifestarse en lo público. Las conversaciones entre Hitler y Goebbels no fueron simples intercambios de ideas, sino actos fundacionales que moldearon una época. Representan el proceso a través del cual dos hombres transformaron obsesiones personales en políticas de Estado. Su legado no reside solo en los hechos que generaron, sino en la advertencia que dejan. Cuando el diálogo político se sustituye por la reafirmación mutua de ideas extremas, la destrucción se vuelve un proyecto posible. Al finalizar este análisis, las conversaciones secretas entre ambos pueden entenderse como una especie de espejo que revela el funcionamiento interno del poder nazi. En su superficie, muestran planificación, propaganda y estrategia. En su profundidad, revelan miedo, obsesión y necesidad de legitimación.
Esa dualidad constituye el legado más valioso para la comprensión histórica. La certeza de que los regímenes totalitarios no solo se sostienen en la violencia, sino también en la narrativa que sus líderes crean para justificarla. Estas conversaciones, silenciosas pero decisivas, forman uno de los núcleos interpretativos más importantes del siglo XX y continúan siendo un recordatorio de cómo el pensamiento íntimo puede convertirse en fuerza política devastadora. El laboratorio del totalitarismo, anatomía de un diálogo destructivo. Los intercambios privados entre Hitler y Goebbels no pueden comprenderse únicamente como diálogos políticos entre un líder y su ministro. Representan algo más profundo y perturbador: el funcionamiento interno de un mecanismo totalitario, donde el pensamiento se transforma en acción destructiva sin pasar por filtros institucionales, debates colectivos o procesos de verificación. Este capítulo final propone una reflexión sobre la naturaleza misma de esos encuentros, explorando qué revelan sobre la construcción del poder absoluto, la eliminación del pensamiento crítico y la transformación de individuos en arquitectos de catástrofes históricas. Lo primero que emerge al analizar estos diálogos es la ausencia de oposición interna. En un sistema democrático, las decisiones políticas atraviesan múltiples instancias donde diferentes voces cuestionan, critican y obligan a justificar las propuestas. En el espacio íntimo entre ambos líderes, este mecanismo desapareció por completo. Cada idea del Führer encontraba en Goebbels no un interlocutor crítico, sino un amplificador entusiasta. Esta dinámica creó un circuito cerrado donde las percepciones más extremas se validaban mutuamente, eliminando cualquier posibilidad de autocorrección. El diálogo se convirtió en eco, y el eco en certeza incuestionable. Esta ausencia de contradicción interna explica en gran medida la radicalización progresiva del régimen. Las políticas más destructivas no surgieron de documentos formales ni de comités de planificación, sino de encuentros donde dos hombres se persuadían mutuamente de que sus percepciones distorsionadas de la realidad eran verdades absolutas. El exterminio sistemático, la guerra de agresión y la destrucción de culturas enteras encontraron su origen en diálogos privados donde nadie decía no, donde nadie advertía sobre consecuencias, donde nadie introducía elementos de duda o prudencia. La historia del siglo XX muestra que algunas de las mayores atrocidades comenzaron en intercambios tranquilos entre personas convencidas de su propia rectitud moral. Otro aspecto fundamental de estos encuentros fue la construcción de una realidad alternativa. Hitler y Goebbels no solo discutían cómo presentar los hechos al público, gradualmente construyeron un universo paralelo donde sus interpretaciones sustituían a los acontecimientos reales. Esta sustitución no era consciente ni cínica en su totalidad. Ambos terminaron habitando genuinamente el mundo simbólico que habían creado, confundiendo sus narrativas con la realidad material. Cuando los informes militares contradecían sus expectativas, reinterpretaban los datos hasta hacerlos compatibles con su visión. Cuando la población mostraba signos de agotamiento, lo atribuían a sabotaje o debilidad moral, nunca a defectos en sus políticas. Esta capacidad de crear realidades paralelas mediante el diálogo constante representa uno de los peligros más sutiles del poder concentrado. No se trata simplemente de mentir al público, sino de un proceso más insidioso donde los propios líderes pierden contacto con lo real. Los encuentros privados funcionaban como un laboratorio donde la ficción política se refinaba hasta adquirir la consistencia de verdad. Este fenómeno no es exclusivo del nazismo. Aparece en diversos sistemas autoritarios donde el liderazgo se aísla dentro de burbujas informativas que refuerzan sus prejuicios. La singularidad del caso Hitler-Goebbels reside en la intensidad emocional y la coherencia narrativa con que construyeron su universo alterno. El vínculo entre ambos también ilustra cómo el totalitarismo depende de relaciones personales intensas más que de estructuras impersonales. Los regímenes autoritarios
Suelen presentarse como sistemas eficientes y racionales, pero su funcionamiento real revela dinámicas emocionales complejas. La devoción de Goebbels hacia Hitler no era solo política, incluía dimensiones psicológicas que bordeaban la dependencia patológica. Hitler, por su parte, necesitaba esta adoración para mantener su autoestima y su sensación de misión histórica. Esta codependencia emocional creó un núcleo de poder extraordinariamente cohesionado, pero también profundamente disfuncional, incapaz de adaptarse a realidades cambiantes. Los intercambios privados revelan además cómo el lenguaje se convierte en instrumento de dominación. Cada término, cada metáfora, cada formulación discutida entre ambos no era inocente. El vocabulario nazi, con sus referencias a pureza, contaminación, parásitos, espacio vital, no surgió espontáneamente, sino que fue refinado en sesiones donde se evaluaba su potencial movilizador. Este trabajo lingüístico consciente demuestra que el totalitarismo comprende el poder de las palabras para moldear percepciones. Al controlar el lenguaje, controlaban los marcos mentales con los que la población interpretaba su experiencia. Esta manipulación semántica sistemática constituye una de las herencias más peligrosas del nazismo. La relación entre Hitler y Goebbels también plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual en sistemas colectivos de crimen. Durante décadas, el debate histórico osciló entre atribuir las atrocidades nazis a la voluntad de un dictador o a estructuras impersonales del Estado. El análisis de sus diálogos sugiere una tercera vía: la responsabilidad compartida dentro de núcleos de poder donde individuos concretos colaboran activamente en la construcción de políticas genocidas. Goebbels no fue un simple ejecutor de órdenes, fue un colaborador creativo que aportó ideas, refinó estrategias y amplificó las obsesiones del Führer. Esta colaboración activa complica las narrativas simples sobre perpetradores y víctimas, mostrando zonas grises donde la complicidad intelectual se vuelve tan criminal como la acción directa. Los encuentros privados también revelan la fragilidad psicológica que puede esconderse detrás del autoritarismo aparentemente férrico. Hitler necesitaba constantemente reafirmación, validación emocional y construcción narrativa para mantener su convicción, lejos de ser el líder monolítico que proyectaba la propaganda. Era un individuo emocionalmente inestable que dependía de Goebbels para procesar sus ansiedades y transformarlas en decisión política. Esta dependencia psicológica contrasta con la imagen de fortaleza absoluta que el régimen cultivaba, sugiriendo que el poder totalitario puede ser más frágil de lo que aparenta, sostenido por redes de refuerzo emocional más que por convicciones inquebrantables. Existe también una dimensión generacional en estos diálogos que merece atención. Tanto Hitler como Goebbels pertenecían a una generación marcada por la Primera Guerra Mundial, el colapso de certezas tradicionales y la búsqueda desesperada de nuevos marcos de significado. Sus intercambios reflejan ansiedades características de hombres que vivieron la desintegración de un orden y buscaban construir otro mediante la fuerza de voluntad. Esta perspectiva generacional no excusa sus crímenes, pero ayuda a comprender el contexto psicológico en que se formaron. Las crisis de significado colectivo pueden crear condiciones donde líderes carismáticos ofrecen narrativas totalitarias como respuesta a la desorientación social. Los diálogos entre ambos permiten también reflexionar sobre el papel de los intelectuales en regímenes autoritarios. Goebbels poseía formación académica, capacidad analítica y sensibilidad cultural. Sin embargo, puso todas estas herramientas al servicio de la destrucción. Su caso ilustra cómo la educación y la inteligencia no garantizan posiciones éticas. Un intelectual puede convertirse en el más eficiente servidor del mal cuando subordina el pensamiento crítico a la lealtad ideológica. Esta advertencia resulta particularmente relevante en cualquier época. La inteligencia sin principios éticos puede ser más peligrosa que la brutalidad directa. Finalmente,
Los encuentros privados obligan a confrontar una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. La facilidad con que personas ordinarias pueden participar en atrocidades cuando operan dentro de sistemas que normalizan la crueldad. Ni Hitler ni Goebbels eran monstruos sobrenaturales. Eran seres humanos con biografías comprensibles, capaces de afecto personal, sensibilidad artística y reflexión intelectual. Esta humanidad fundamental hace su responsabilidad aún más perturbadora, porque revela que el mal político extremo no requiere villanos excepcionales, sino condiciones donde personas comunes pueden convencerse de que la destrucción masiva sirve a propósitos elevados. Al concluir esta reflexión, queda claro que los diálogos secretos entre Hitler y Goebbels funcionan como un caso de estudio sobre la génesis del totalitarismo. No fueron anomalías históricas, sino manifestaciones extremas de dinámicas que pueden aparecer en cualquier contexto, donde el poder se concentra, el pensamiento crítico desaparece y la realidad se sustituye por narrativa. Comprender estos mecanismos no es ejercicio académico abstracto, es necesidad práctica para sociedades que buscan prevenir la repetición de tales catástrofes. La historia de estos encuentros privados permanece como advertencia permanente sobre los peligros que acechan cuando el diálogo político se convierte en ritual de confirmación mutua, cuando la lealtad sustituye a la verdad y cuando dos individuos pueden, mediante palabras pronunciadas en la intimidad, desencadenar destrucción a escala continental.